guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Hay que inclinarnos, poner todo en oración. Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que hemos tenido de venir al templo, Padre Santo, a alabarte, a glorificarte, a recibir más de ti, Señor, y poner nuestro sacrificio vivo, Señor, Padre Santo, alabándote y glorificándote. En este momento queremos ponernos en oración, pueden tomar su para los que, y como dije, voy a resumir un poquito lo de la otra vez y luego pues será la segunda parte. ¿Verdad? El servicio pasado prediqué de Génesis, ¿qué verso, verdad? Cuando Dios dice que harán al hombre a su imagen y a semejanza al hombre. Pero dice Dios, hagamos al hombre a imagen y a semejanza nuestra, ¿verdad? Y yo les expuse cómo es que el propósito de Dios para el hombre fue que ellos fueran representantes de Él, ¿verdad? A su imagen, es a su carácter. A su imagen es a su imagen y a semejanza de su carácter, que es un reflejo de Él, ¿verdad? Estas palabras de su carácter, y eso es por el propósito que Dios nos creó, representarnos su carácter, ¿verdad? Y podemos ver cuál es el carácter de Dios. Es amor, es misericordioso, y eso es lo que somos llamados a hacer cuando Dios dice hagamos al hombre y a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Y una de estas palabras también en el original quiere decir sombra, ¿verdad? Y yo les digo, cuando usted se mueve, su sombra va con usted. Si usted estira una mano, la sombra estira una mano, ¿verdad? Y cómo es que debemos ser el reflejo de Dios, que tenemos que llevar sus mismos pasos, ¿verdad? Movernos como Él se ha movido. Y este fue mi predicación de la otra vez, que desde el principio Dios nos ha llamado a ser como Él, ¿verdad? Y cuando leemos los versos, cuando Jesús viene a la tierra y dice, sean santos como Dios es santo, ¿verdad? Y nos llama a ser como Él, ¿verdad? Y cuando leemos los pasajes del apóstol Pablo que dice, más los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está llamando a hacer? A ser como Dios, ¿verdad? A tener su mismo carácter, porque dice que los frutos del Espíritu de Dios, si ese Espíritu de Dios mora en usted, ¿qué es lo que va a salir? ¿Qué son los frutos que van a salir de usted? Sino lo mismo que está en usted, que es Dios, ¿verdad? Y esta segunda parte dice, y tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Él forma este huerto, ¿verdad? Y hace nacer, en versos antes, en el 9 dice, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos decir de este lugar que Dios crea? Que todo lo que hizo, que estaba allí, era bueno, ¿verdad? Y todo lo que era casi un huerto de comida, ¿verdad? Porque dice que todas las plantas, las semillas, los árboles, las plantas verdes eran para comer,
¿verdad? Era un garden como de vegetables y de fruta, de vegetales y fruta, ¿verdad? Y todo esto dice que hizo crecer todo esto que era bueno para qué? Para la vista. So, imagínense ustedes qué lugar tan bello, ¿verdad? Y pone todo, Dios hace los animales, las bestias, las aves, los peces, y Dios lo pone bajo el dominio del hombre, ¿verdad? Le dice, sojuzga y señorea, y todo ave, toda bestia, todo reptil, todo es tuyo, ¿verdad? Y yo les comenté la otra vez que los invita a ser participantes de este reino que Él crea, de esta creación, ¿verdad? Porque Él les está diciendo a ustedes, sojuzguen, ¿verdad? Y esas palabras son lenguaje cuando alguien se refiere como a un rey, ¿verdad? El rey es, Él manda todo, Él ve todo, Él gobierna todo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios le estaba diciendo al hombre, ve y gobierna todo lo que yo hice, ¿verdad? Y sabemos que Dios es rey y que gobierna todo, ¿verdad? Pero en esta creación Dios invita al hombre a ser participantes con Él, ¿verdad? Y hay versos que en Pedro dice, Él nos ha hecho reyes, Apocalipsis dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Qué es lo que hacía un sacerdote? Era la imagen o el representante de Dios, ¿a dónde? En el templo, ¿verdad? Era el representante de Dios para el pueblo. ¿Y qué es lo que Dios pone aquí al hombre a hacer? Su representante. Y los ha invitado a ser participantes de este reino, ¿verdad? Dice que todo puso bajo sus pies en un salmo. ¿Ok? Y aquí dice, y tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová, Dios, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué es lo que dice? ¿Solamente les dijo? No, dice, les mandó. Cuando Dios manda algo, ¿cómo nos referimos a eso? Les dio un mandamiento, ¿verdad? Les dijo, de todo árbol pueden comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Qué es el mandamiento? Que de todo lo que está allí pueden comer, menos de uno. Y si vamos al verso 9, dice que también el árbol de la vida estaba en medio del huerto. Y también el árbol de la ciencia. Y Dios dijo, les mandó, coman de todo menos del árbol de la ciencia. Así haciéndole o dándole al hombre la capacidad de tomar también de ese árbol de la vida. Porque está allí, dijo, de todo árbol puedes comer. Sí, me estoy explicando bien, hermanos. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Dios le brinda al hombre no solamente de participar con Él en este reino que Él ha creado, ¿verdad? Sino también les manda que coman de todo, que lo guarden, ¿verdad? Que lo labren, que coman de todo árbol. Él nunca dijo no comas del árbol de la vida. Nada más les dijo no comas del árbol de la ciencia. Les dice, porque de cierto morirás. Ciertamente vas a morir cuando tú comas de ese árbol de la ciencia. Allí
Dios les está diciendo, no literalmente ni de frente, lo que está bueno y lo que está malo, ¿verdad? No le dice, oh, esto es bueno y esto es malo. Pero se los está dando a entender. Todo esto es tuyo menos este. Estaba leyendo un comentarista que decía, muchas veces todos nos hemos preguntado pues qué fruta era, qué clase de árbol era, que si era una manzana, que si era esto, que si era el otro. Dice, pero ese no era el punto. El punto era que el mandamiento decía que no comieran de allí. Porque ese era, Dios mandó, dio un mandamiento. Dice, de todo esto puedes comer menos de esto. De cierta forma está formando como un pacto entre él y el hombre. De todo esto es tuyo menos el árbol de la ciencia, porque cuando comas vas a morir. ¿Y qué es lo que pasa en el capítulo 3? Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Allí luego lo está diciendo él, dice, oh, te dijo Dios que no comas de todo. Dice, Dios te dijo que puedes comer de todo. Y dice la mujer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no te vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué es lo que los otros capítulos de esta historia nos habían dicho? Que Dios ya había hecho al hombre a imagen y a semejanza de él. Ya eran el reflejo de Dios. Ya eran como Dios. No eran Dios, pero ya Dios los había hecho como él. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Están rompiendo el pacto que había hecho Dios con ellos. Dice, de todo puedes comer menos de este. Voy a buscar. Si se acuerdan que la otra vez les dije que había 3 palabras en la Biblia que se referían a pecado. Y una de ellas era transgresión.
Transgresión significa quebrantar pacto, quebrantar la confianza. ¿Y qué es lo que dice en la palabra de Dios? Dice que la transgresión de Adán trajo la muerte. ¿Verdad? Podemos ver que el pecado de Adán y Eva fue quebrar ese pacto con Dios. De que no iban a comer de ese árbol que Dios les había dicho que no comieran. Dice, entonces los ojos de ellos fueron abiertos, pero no murieron. Pero cuando comieron, Dios dice que los expulsó de el jardín del Edén. Y así quedando el árbol de la vida fuera de su alcance. Hasta ahorita podemos ver que el plan de Dios, su propósito para el hombre era de que reflejaran su imagen y su semejanza, pero también que ellos pudieran gustar del árbol de la vida. Cuando son expulsados, ya no está eso a su alcance. Cuando decimos que alguien va a vivir para siempre, hay una palabra para eso, que decir ser inmortal, ¿verdad? La inmortalidad queda fuera de su alcance y la mortalidad viene. Y Dios les dijo, de cierto moriréis cuando comieres de allí. ¿Por qué? Porque ya estando expulsados del jardín del Edén y el árbol de la vida fuera de su alcance, ya van a experimentar la muerte. Porque esa oportunidad de ser inmortales queda afuera. ¿Y qué es la primera experiencia de la muerte que ellos tienen? Que viene su hijo, sus dos hijos traen una ofrenda a Dios y Dios se agrada de uno y el otro le da envidia. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hace por tener esa envidia, yo pienso que rencor, enojo en su corazón? Va y mata a su hermano. Su primera experiencia de muerte. Su segunda, que diga. La primera fue que dice que ellos vieron que estaban desnudos y se taparon con hojas de higuera. Pero cuando son expulsados, Dios dice que les hace túnicas de pieles. ¿Y la piel de dónde viene? De un animal. Y podemos ver de que desde que usted alza este libro, ¿verdad? Usted ya puede ver en los primeros 2 capítulos cuál era el plan de Dios para su vida. Usted puede ver toda la historia de la Biblia en esos 2 capítulos. Jesús viene a transformar los corazones de los hombres, ¿verdad? De la maldad a un buen camino, a un camino de amor, de misericordia, ¿verdad? Y reflejarlo a Él y ser como Él es. Y cuando vemos que ese árbol de la vida estaba al alcance del ser humano en estos capítulos, podemos ver y reflejar lo que Juan 3:16 dice. Que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué fue el plan de Dios desde el principio? Que esa vida eterna estuviera al alcance de usted. Porque para ese propósito vino Jesús, porque estuvimos expulsados de ese alcance y viene Jesús y no solamente te ofrece a cambiar tu vida, tu corazón,
el camino de tu vida, sino a ofrecerte vida eterna. Y vida eterna con Él. El propósito no cambió, sino que viene a este mundo a hacerlo realidad. Amén, hermanos. Pero ¿qué era el propósito también de crear este jardín del Edén? Porque el hombre es expulsado, ¿verdad? Y dice que Dios cierra el jardín del Edén, pone 2 querubines, ¿verdad? Con espadas de fuego para que el hombre no pueda entrar. Y eso, cuando Adán y Eva pecan contra Dios en desobediencia, ¿qué es lo que pasa con ese lugar? Porque vemos que el propósito de ser la imagen de Dios no cambió. Viene Jesús y dice, ser santo como Dios es santo. Viene Jesús y te ofrece la vida eterna. No cambió. Pero ¿qué pasa con ese lugar? ¿Sabían, si han leído en 2 de Corintios, que Pablo habla de un hombre que fue tomado y llevado al tercer cielo de Dios? Y era él. Habla como en tercera persona, habla como si fuera otra persona, pero está hablando de él. Dice que fue llevado al paraíso de Dios. Sabemos que la Biblia fue escrita en arameo, ¿verdad? En hebreo. Y luego traducida en griego. Porque en los tiempos de Jesús y de los apóstoles, el griego era como el inglés ahorita, ¿verdad? Traducen la Torá y los profetas en griego. Pero la palabra que traducen de Edén a griego es paraíso. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Que él fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios. ¿Y qué es la visión de Apocalipsis 22? ¿Sí han leído Apocalipsis 22? ¿Qué diga? Juan está teniendo una visión y la empieza a describir. Lo voy a leer, hermanos, porque el título se llama La Nueva Jerusalén. Dice, y me llevó en el espíritu a un monumento, en un momento grande y alto, en un monte grande y alto. Génesis, disculpen, hermanos. Es Génesis, Apocalipsis 22, del 9 en adelante. Okay, voy a empezar desde el principio. Dice, cielo nuevo y tierra nueva. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo
que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas llenas de las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, te mostraré la desposada de la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante de una piedra preciosa, como piedra de jaspe diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto, puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente 3 puertas. Voy a adelantarme un poquito. Después me mostró un río, el 22. Dice: me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y de uno y del otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Esta es la visión de Juan de este lugar. Y así como les digo que la traducción para la palabra Edén es paraíso, cuando Jesús está en la cruz del Calvario y uno de los hombres que está a su lado le dice: acuérdame cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde el capítulo 1 y 2 vemos reflejado la historia de la Biblia, del propósito de Dios para su vida, de que no solamente fueran expulsados todos los hombres de este lugar, pero que si no regresaran a este lugar y fueran participantes, ¿verdad? Y tener esa oportunidad de tomar de ese árbol de la vida y reinar con Él para siempre. Los propósitos de Dios no cambian, ¿verdad? Jesús, en el Nuevo Testamento, Jesús viene anunciando el reino. El apóstol Pablo dice que
reinó la muerte, ¿verdad? Pero Jesús viene anunciando el reino de los cielos. Ese reino que estaban todos los hombres expulsados de él, viene y dice: el reino de los cielos se ha acercado. Ese lugar que la puerta se cerró, Dios viene, Jesús viene y la ofrece a todos. Y ese es el plan de Dios para su vida. Ofrecer todo esto, la vida eterna, ser su imagen, volver a este reino que Él construyó con un propósito. Y era para que usted, yo, todos lo disfrutaran. Y en este día y todos los días Dios está diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Está a tu alcance. Esto es lo que yo tenía, hermanos, para compartir, ¿verdad? Hay muchas veces que sentimos desánimo, ¿verdad? Viene tristeza a nuestro corazón. No queremos seguir más porque hay veces que nos encontramos y decimos: ¿qué es el propósito de Dios para mi vida? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Y espero que esto les haya ayudado, ¿verdad? El apóstol Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Y ese amor que Dios tuvo para hacer al hombre y entregarle todo esto y que fuera participante con Él y habitar con Él para siempre, se perdió, ¿verdad? Pero Dios lo vuelve a hacer de nuevo y lo vuelve a poner a su alcance. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan infinito hacia usted, hacia mí, hacia todos, que nos vuelve a ofrecer ese mismo regalo. Espero, hermanos, que esto haya sido de bendición para usted. Y cada día que usted sienta esa tristeza, no sé, a veces no sabemos ni cómo nos sentimos, ¿verdad? Pero yo quiero que usted recuerde eso, que el amor de Dios para su vida, para usted, es inmenso. Y que el propósito de Dios y el plan de Dios para usted está desde la creación. Desde mucho atrás Dios ya estaba pensando en usted. Amén, hermanos. Quiero pedirles que se pongan de pie. Pastor. Una de las palabras que dice el último verso, el último capítulo de Génesis, dice que el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios, el propósito de Dios es de que el hombre habite con él y Dios habitar con el hombre. Eso es lo que había con Adán. Dios estando con el hombre y el hombre con Dios. Y el fin de todas las cosas es Dios habitando con el hombre y el hombre con Dios. Por eso, cuando nos acercamos al Señor, iglesia, mire, momentos que nos unimos con Dios, momentos que nos pegamos con Dios, momentos que nosotros decimos: tuve un encuentro con Dios. Momentos que nosotros los interpretamos: estaba en la presencia de Dios. Momentos cuando le hemos buscado y sentimos el mover de Dios. Nuestro lenguaje es: ahí estaba la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Estar donde yo esté,
estar donde tú estás y que tú estés donde el Señor está. El tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Por qué no levanta sus manos y decimos al Señor: Señor, quiero tu presencia, quiero tu gloria, quiero, Señor, estar donde tú estás, Señor, y quiero que tú estés donde yo estoy. Que tu presencia en esta noche, Señor, se mueva a mi alrededor, sobre mí, Señor, sobre tu iglesia en este día. Tu presencia con nosotros y nosotros en tu presencia. Solamente de pensar lo maravilloso que era para Adán levantarse en las mañanas y él no buscar la presencia de Dios porque estaba en su presencia. No buscaba a Dios porque estaba con Dios. Nosotros tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar su presencia. Iglesia, déjame decirte que en esta noche, en esta hora, aquí está la presencia del Señor. Aquí está la gloria de Dios cubriendo tu vida, cubriendo mi vida. Dios estando donde tú estás. Dios estando en este lugar, en su casa. Cuando Moisés entraba al lugar santísimo, ahí estaba la presencia de Dios. A eso iba. Los sacerdotes entraban al lugar santísimo porque ahí estaba la presencia de Dios. Y podían habitar y estar en un momento con Dios. Y esa es la oportunidad que Dios nos da hoy en este día, de estar en un momento glorioso con Dios, Señor. Y dile al Señor: Señor, aquí estoy. Quiero sentirte, Señor. Quiero ser lleno de ti, Señor. Queremos sentir tu presencia. Así como Moisés en el monte Sinaí, que estaba en tu presencia, Señor, y que en tu presencia podía escuchar tu voz. Iglesia, cuando tú estás en la presencia de Dios, tú puedes escuchar la voz de Dios. Yo puedo escuchar la voz, esa voz que habla, esa voz que me llama, esa voz que te llama, esa voz que pronuncia tu nombre así como lo pronunció el nombre de Moisés. Qué maravilloso fue para Moisés cuando el Señor pronunciaba su nombre cuando él estaba en su presencia. Moisés, Moisés, quita tu calzado porque el lugar que pisas es un lugar santo, porque aquí estoy yo. Iglesia, este es un lugar santo porque aquí está su presencia. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Qué bueno eres. Qué bueno eres, Señor. Abraza su rostro, iglesia. Abrázalo, es tuyo. Hazlo tuyo. Llénate del Señor. Eso es el plan de Dios. Estar con el hombre
el cual creó desde el principio de la creación, con propósitos de que estuviera en su presencia. Cuando tú y yo le buscamos, encontramos su presencia, su gloria. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Dios. ¿Por qué no nos da un fuerte aplauso, Señor, en esta noche? Cuando leemos la palabra de Dios, ese era el propósito desde el principio. Y ese es el propósito de hoy en día. Por eso cuando, iglesia, usted le busca, cuando yo le busco, yo puedo sentir su gloria y su presencia. Podemos sentir su gloria y su presencia. Acuérdense, el capítulo de Apocalipsis dice: bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Preocúpate por tener algo, hambre de Dios y sed de Dios. Porque en este mundo, déjeme decirle que al ser humano le provoca hambre y sed de muchas cosas, pero que a la iglesia le provoque hambre y sed de Dios. Amén. Amén, hermanos. Dénselo fuerte al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Que pasen buenas noches. Nos vemos el domingo a las 11 y a las 12 también. ¿Quién va a despedir? Antes que pase, sin ahí alguna familia, hermanos, que quiera venir a limpiar mañana a la iglesia. La limpieza no es grande, hermanos. Solamente son los baños, es el santuario. La hermana Marisela, gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Se gozaron? Vamos a inclinar nuestros rostros para despedir. Amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor Jesús, y por ese propósito que tú has tenido para nuestras vidas desde el principio, Señor Jesús. Te pido que bendigas a cada uno que vino, Señor Jesús, que los lleves a su casa con bien, Padre Santo, que los lleves a sus trabajos con bien y que podamos regresar a tu templo, Señor Jesús, a seguir alabándote y glorificándote, Padre Santo. Y también en este momento yo te pido, Padre Santo, que tú bendigas las ofrendas y los diezmos que se van a depositar al salir, Padre Santo. Tú sigue bendiciendo a los que nos dan trabajo, Padre Santo, y que podamos así, Señor Jesús, seguir en tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén.